La situación económica es una de las cosas que más nos preocupan a los mexicanos. Por eso hay que preguntarle a los expertos de cuáles son las expectativas, para dónde vamos y cómo decidimos mejor. Por eso tenemos hoy a Adriana Berrocal, quien es presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Adriana, qué gusto. Oye, Hola, Adriana. Oye, a principios de año parecía que estábamos al borde de un abismo. Pero hoy hay los que decían que estábamos al borde del abismo dicen que ya no estamos tanto. Pero ni tanto, porque en el instituto han mejorado sus expectativas, sí, pero pues ha cambiado. no A pesar de los movimientos de la inflación. Pero no sustancialmente. Cuéntanos, ¿hacia dónde va la economía? ¿Qué ha pasado? Mira, te diría que los análisis que ha hecho el IMEF han tratado de ser muy abiertos en el sentido de incorporar todas las variables. Lo que pasa es que ahorita se nos acumulan una tras otra, ¿no? Que si el presidente de los Estados Unidos... Pero ya el secretario del Tesoro en conferencia de prensa dibujó la baja de la tasa, ¿no? Corporativa y personal. Faltan detalles. Se sigue viendo como un plan. El plan es un plan de una hojita y el impacto que puede llegar a tener esta disminución en la tasa de impuestos corporativos es tan significativa, o sea, podría generar un déficit relevante en los Estados Unidos. Entonces, falta complementar detalles y falta la contraparte, o sea, cómo vas a hacer frente a esa disminución de ingresos y aparte estás planteando unas inversiones más relevantes en infraestructura. Entonces, todavía no tiene forma y esto en un panorama donde nada de lo que ha propuesto el presidente Trump en realidad se ha concretado. Pues... Bueno, Adriana, pero la verdad es que las expectativas no se han corregido del todo, sobre todo por el efecto Trump y esta incertidumbre que rodea todo lo que tiene que ver con la política estadounidense. De hecho, todo el día. No, sí, pero las expectativas, hasta las últimas revisiones de ustedes, no dan la posibilidad de que este año se crezca al 2%. No, todavía las expectativas están por debajo de. Sin embargo, los últimos datos de crecimiento del PIB en México lo que nos marcan es que tuvimos un primer trimestre bueno, con un crecimiento de la economía por encima del 2%. Anualizada. Exacto, con expectativas de que no, fue del 7%, no, sí, de 0.7, ¿no? 0.6% y por debajo de Estados Unidos creció el 0.7%. O sea, que es un crecimiento, digamos, estable dentro de lo global. Yo te podría decir que le llaman mediocre. Un nivel. A ver, porque mediocre. Un crecimiento más de lo mismo. 2.7% o 2.5%, realmente este país necesita crecer a tasas. Pero aquí el problema no es lo que necesitas crecer. En realidad es que la manufactura se había caído de tal manera que estaba impactando nuestro ciclo económico, ¿no? La manufactura global, eso es lo que ustedes sacan en su índice. Los datos últimos han estado mostrando que parece que el efecto de la gasolina ha sido controlado y también el efecto del tipo de cambio, ¿no? Sí, el efecto de la gasolina esperábamos que fuera muy puntual, o sea, un impacto inmediato, pero que se iba a ir diluyendo a lo largo del año. El tema es que no sabemos, vamos a regresar un poquito al tema del plan fiscal de Estados Unidos. Si llegado el caso ellos disminuyen su tasa de impuestos, van a tener que hacer movimientos mucho más agresivos en su política monetaria. ¿Eso qué pasa? ¿Qué es lo que pasa allá, tasas de interés? Por ejemplo, para contrarrestar hay un posible déficit. Sería mucho más acelerada la dinámica de incremento en las tasas de interés norteamericanas. Entonces, también esto subiría o arrastraría las tasas. Lo que obviamente impactaría en México. Hay un impacto, no es que estemos siguiendo así paso a paso lo que está haciendo Estados Unidos. De hecho, se ha adelantado la decisión en México. Pero de alguna forma sí impactaría. Y entonces podríamos ver a lo mejor efectos como una disminución del consumo por un incremento al costo del crédito también. Son muchas las variables, pero te diría que esas serían las más relevantes que pudiéramos tener en mente. Pero, por ejemplo, hoy ya no ven en el escenario un riesgo relacionado con materias primas, tampoco con el precio de los energéticos, como que ha sido un tema estable, ¿no? Y para las empresas de energía, acaban de tener un foro impresionante. Es grande el volumen de inversiones que están llegando al sector energético con compromiso, pero que tenderán a materializarse en el curso de este año y el siguiente. Eso le debe de meter dinámica a la economía, ¿o no? Tuvimos un evento muy, muy relevante sobre temas de energía. Nos acompañó el secretario de Energía, nos acompañó el presidente comisionado de la CRE, y yo me quedé impactada de la cantidad de oportunidades que hay en México. O sea, hablaron sobre el nivel de inversiones y hablaban de 70,000 millones de dólares que están ya comprometidos para México en los próximos años.
es impresionante y yo creo que tenemos muchos temas sobre cuáles sentirnos positivos, pero sí necesitamos trabajar. ¿El programa de contención fiscal sí está funcionando o no? Está funcionando efectivamente, pero tenemos que ver la imagen completa. El SAT ha sido muy efectivo en la recaudación. En recaudar mucho más dinero. Que no nos digas, nos afecta mucho el bolsillo. Sí. Exacto. Ahí hay un tema también, o sea, ¿dónde es mejor el dinero? ¿En manos de los consumidores o en manos del gobierno? Una gran discusión ética. Es una cuestión pues que con la decisión que tome ¿no? Trump, esa decisión también en México se la van a tener que replantear, ¿no? Seguramente. ¿Cómo miden ese riesgo político los ejecutivos de finanzas? Hay un tema, hablando de números, que cuando tú analizas un negocio o un proyecto de negocio, es el rendimiento que quieres obtener de ese negocio. Entonces, mientras más riesgoso es el negocio al que le vas a entrar, pues más rendimiento quieres tener. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un Estado de Derecho que es débil, si tenemos gastos que se van a pagar, permisos, mordidas, corrupción, seguridad adicional. Son costos, lo que hace ¿no? es que los inversionistas requieren rendimientos más altos que por también traer su paguen dinero eso. acá. Claro. Entonces, de esa manera te vuelves menos atractivo para el capital. Viene gente que es a lo mejor menos adversa al riesgo, pero quiere más a cambio de traer su dinero. Entonces eso te quita competitividad en un entorno donde todos los países están viendo cómo atraer. Finalmente, yo supongo. Por supuesto, alguien lo tiene que pagar. Al que pagarlo alto lo acabamos pagando en el bolsillo y en la billetera, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de la otra parte del IMEF? ¿Cómo miden la competitividad de los sectores empresariales, industriales? Realmente Trump nos ha parado la inversión, no sé, en energía, en minería, ¿qué nos ha hecho Trump? La industria alimenticia está mal, la industria financiera está mal. O sea, cuéntanos un poco de los ladrillos, exacto. Algo relevante es que dentro de toda esta ensalada de insumos y de acciones que parecen influir cómo se mueve la economía, es muy difícil conectar acción con efecto. Esa es una de las limitaciones ahora. Y hemos platicado que lo que nos da la buena perspectiva es el tiempo, ¿no? A veces el mercado sobrereacciona en algún momento, a veces nosotros mismos sobrereaccionamos. Entonces, lo que estamos viendo es conforme va transcurriendo el tiempo, digo, si nos regresamos a cuando Trump tomó la presidencia y teníamos todas esas amenazas que se cernían sobre nosotros, cómo se movió el tipo de cambio, después cómo regresó más o menos al mismo nivel en donde estaba. 22.50, una por cosa ahí. así. Y decían algunos que iba a llegar a 25 o hasta 30. Y ha vuelto a regresar a su bajo, que es como 18.50. 50 por ahí. Exacto. Y vemos también, ya yéndonos a industrias, pues los bancos están remontando sus niveles de utilidad, las empresas pues icónicas, a lo mejor en México, voy a decir Carso, FEMSA, Cemex, Gruma, están mostrando súper Electra, buenos resultados, Bimbo está adquiriendo en África. ¿Qué es lo que está pasando? Una cosa es el discurso o la retórica política que trata de vender una imagen o trata de comprar puntos de ¿cómo se llama? De Votos. popularidad. Y otra es lo que en realidad está pasando. Entonces, lo que hemos visto es que las inversiones no se han detenido al nivel que se planteó que parecía, sino que simplemente las compañías están reservándose sus noticias, ¿no? Para evitarse reacciones negativas. Lo que tú estás diciendo es clave. O sea, tomó esa decisión que tomó eventualmente Ford de sacar una planta o una inversión de México, debió haberla tomado hace un año, una cosa así, porque finalmente replanteó su estrategia global. Pero las otras empresas no han replanteado nada. Siguen produciendo y siguen con sus plantas aquí. ¿Es cierto? También hay un tema de comunicación. O sea, si el presidente de tu país está diciendo que tienes que venir a traer los empleos, pues ¿tú qué haces? Bueno, pues sí, te llevas 2, 3 sillitas para allá y luego rehaces tus planes. O sea, mucha de la producción pero tampoco pierdes del plan que se genera. efectividad. No, claro que no. O sea, tu plan es a largo plazo, tú tienes un compromiso con tus accionistas y tienes un compromiso pues con los stakeholders ahí de tu compañía. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues en San Luis Potosí, ok, ya no vamos a hacer planta, bueno, se van otros a Hermosillo, ok, vamos a mandar a Estados Unidos, algo que de todas maneras íbamos a acabar haciendo allá, íbamos a mandar para allá y todo el mundo tranquilo. Un tema relevante es el de la participación ciudadana.
Lo que ha venido pasando con todos estos temas, tanto los políticos como los económicos, es que sí ha habido un despertar de esta conciencia de que tenemos que ser más activos en nuestra participación en todos los temas que inciden en nuestro día a día y en nuestro futuro. Entonces, el tema de comprometernos con ir a votar, con opinar, con exigir, independientemente de quién llegue. O sea, el que llegue, pues hay que estar... No preocupa, somos un país de instituciones, ¿no? Claro. Con instituciones que todavía están en proceso de ser cada vez más fuertes. Todavía no podemos presumir de lo que está pasando en Estados Unidos. Hay primero que decidir si queremos Italia o no combatir la corrupción, ¿no? ¿Tú crees que en México se requiera de un consejo fiscal, justamente pensando en el relevo del 2018, un consejo fiscal independiente? Es una idea muy interesante y hay que tomar en cuenta que es la segunda vez que el Fondo Monetario Internacional lo propone, no apareció ahora de repente, o sea, ya había habido porque le tienen miedo a que no esté Castells. Claro. Pero son muy importantes también las apariencias. Es como el tema de la corrupción y la impunidad y los conflictos de interés. No es solo luchar frontalmente, sino también mantener una apariencia de que eres independiente, de que no tienes conflictos, etcétera, ¿no? Es como dicen, hay que ser para parecer o parecer para hacer, las dos cosas. Entonces, más allá del tema técnico, digamos, que vamos a decir que la autoridad hacendaria tiene todo bajo control y muy bien manejado y bien planificado y ahí va, creo que en México no nos sobra tener instituciones que aporten a esa percepción de transparencia, de claridad y de orden que necesitamos tanto, ¿no? Internamente y hacia afuera. Y entonces, ¿crees que para el efecto fiscal, para el gasto público, para definir metas de superávit de gasto, de déficit de gasto o de deuda, se requiere un consejo fiscal? Podría ser una figura interesante que puede abonar a la credibilidad. No necesariamente tiene que ser ese esquema o bajo ese nombre, pero nunca está de más, después del 6 de julio más del ojos. 2018. No, el tema es antes. Pues bueno. Muchas gracias por estar con nosotros, Adriana Berrocal. Al contrario, gracias Adriana, por la qué invitación. gusto, Encantada de estar aquí. Ella es la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el INEF. Gracias. Gracias. Hasta luego.